Bendecido día, gracias por estar nuevamente en el canal, por compartir conmigo este momento. Les quiero traer una palabra que seguramente ya la habrán escuchado. Generalmente se la asocia con las tormentas de la vida, con los problemas que uno tiene, pero en esta ocasión vamos a darle otro enfoque, ¿sí? Bíblico, siempre enseñamos que cada texto se toma dentro de su contexto y que hay que hacer un análisis, ¿sí? De las palabras, un análisis gramatical, un análisis histórico. Así que, bueno, comencemos. La palabra se encuentra en Marcos 4, del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. La palabra del Señor dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios por esta palabra. Esta palabra nos muestra la grandeza, el poder, la majestad de nuestro Señor Jesús. Este pasaje demuestra su poder ilimitado. En esta ocasión no nos vamos a centrar tanto en los discípulos, sino que nos vamos a centrar en Cristo, ¿sí? Entonces en el versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. ¿A dónde se encontraban ellos en ese momento? Bueno, si nosotros leemos en los capítulos anteriores, vamos a estar viendo que el Señor Jesús estaba dando enseñanzas a través de parábolas, le hablaba a sus discípulos, y él se encontraba en el mar de Galilea. Y en ese momento estaban en una ribera del mar, pero el Señor, después de tener un día muy agitado, luego de hacer muchos milagros y de compartir muchas enseñanzas, el Señor se sentía cansado, Jesús se sentía cansado, y les dijo: vamos al otro lado, porque del otro lado había una ciudad más pequeña y por lo tanto habría menos cantidad de gente. Entonces, dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. El mar de Galilea está a unos 120 metros aproximadamente debajo del nivel del mar y está rodeada de colinas. En esos tiempos había vientos tan fuertes que tenía la característica de estar formándose un huracán, así que imagínense la dimensión de esta tormenta, ¿no? Una tormenta muy grande. Versículo 38. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y acá podemos ver que Jesús estaba cansado. Nuestro Señor se cansaba. El Señor acá demuestra la humanidad de Jesús. 100% hombre, 100% Dios. Nuestro Señor estaba cansado y por eso recostó su cabeza, se quedó dormido. Y acá sus discípulos lo despertaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos tenían miedo de morir y por eso lo despertaron al Señor. Pero el Señor, que lo sabe todo, Él ya sabía lo que iba a pasar en esta embarcación. Él ya sabía que iba a venir una tormenta.
Y seguramente, como el Señor, nuestro Señor, es soberano y todo lo sabe hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos, Él sabía que había una falta de fe en estos discípulos. Entonces, en el versículo 39 dice: levantándose el Señor, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y acá podemos ver una de las demostraciones más asombrosas de nuestro Señor Jesús. Con el poder de su boca, de su palabra, Él dijo: calla, enmudece. Y en ese mismo momento, las olas que estaban tan bravas, el viento que estaba enfurecido formando ese huracán, cesó, paró, se detuvo instantáneamente. Y acá podemos ver, y el Señor Jesús nos da una prueba de que Él es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Si vamos al Salmo 89:9, la palabra del Señor dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Y está hablando David, es el pacto que hizo Dios con David. Y él le decía: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú calmas. Si vamos al Salmo 93:4, la palabra del Señor dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El mar, con todo su poder, usted vio lo que es el mar, no se compara a la grandeza, a la dimensión y al poder de nuestro Señor Jesús. La palabra del Señor continúa y dice en el versículo 40, les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ese fue un reproche, era un reproche que el Señor Jesús hacía constantemente a sus discípulos. Constantemente el Señor les decía: ¿cómo no tienen fe? Ven que estoy al lado de ustedes, ven los milagros que estoy haciendo, están conmigo, están viendo las enseñanzas y aún así les falta fe, aún así dudan, aún así tienen miedo. Eso pasa con muchos de nosotros, ¿no? Versículo 41, y ya terminando. Entonces temieron con gran temor. Y acá, cuando habla de temor, no se refiere al miedo que tenían a morir, sino que se refiere al temor reverente que tenían los discípulos al darse cuenta y al comprobar mediante esta manifestación que hizo el Señor, que Él era Dios, que era Dios mismo el que estaba en esa embarcación. Dios mismo está en su embarcación, Dios mismo está en su vida. Si usted aceptó al Señor, si usted confesó que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida, si usted creyó y se arrepintió, este mismo Jesús, el que hizo detener las aguas, detener este huracán, es el mismo que está en su vida. Entonces, ¿por qué duda? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué hay falta de fe? Eso es algo que los creyentes debemos examinarnos, ¿no? Si verdaderamente conocemos al Señor y sus atributos, si conocemos su dominio, su poder, si conocemos realmente quién es. Y quienes conocemos esta verdad, quienes mediante el Espíritu Santo se nos ha revelado esta gran verdad, nos deleitamos en el Señor, nos gozamos en Él,
tenemos una actitud correcta frente a los problemas, no dudamos, sino que confiamos plenamente en Él porque sabemos quién es Dios. Y no buscamos los panes y los peces, hermanos, no buscamos sus milagros, no buscamos sus beneficios, lo buscamos a Él, porque Él es merecedor de la gloria, de la honra y de la alabanza. Nuestro Señor Jesús es Dios quien se hizo hombre y vino a la tierra a dar su vida por usted y por mí. Mire lo que dice Filipenses 2:6. La palabra del Señor dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no estimó dar su vida como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo. El Señor dio su vida voluntariamente por usted y por mí. Y este es el Dios que adoramos. No adoramos ninguna imagen, por eso muchos se preguntan por qué los creyentes, los cristianos, no adoramos imágenes. Y acá está la respuesta. Porque entendimos y se nos reveló que Jesús es Dios, que Jesús está por sobre todas las cosas, que Jesús gobierna cielo, tierra y mar, y que Él gobierna nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a adorar imágenes? ¿Cómo vamos a adorar padres, hijos? ¿Cómo vamos a adorar y poner en el centro de nuestro corazón a otra cosa que no sea Él? Él es el centro, Él siempre debe ser el centro. Este es el Dios que adoramos, el Dios todopoderoso y soberano, grande en misericordia y en amor. Él es poderoso, poderoso para salvar, poderoso para pasarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, poderoso para darnos la salvación de nuestras almas. Este es el Dios que adoramos. Es nuestro glorioso Salvador y Rey. Y si usted no escuchó nunca hablar del Evangelio de Jesucristo, lo invito a que tenga una relación con Jesús. No le estoy hablando de ninguna religión, No le estoy hablando de ninguna religión, le estoy hablando de una relación personal con el Señor Jesús. Escuchar sus enseñanzas, aprender sus enseñanzas, que se guarden en su corazón, que usted sea sellado con el Espíritu Santo de Dios, una vez que crea y que se arrepienta de sus pecados, que se aparte del pecado. El Espíritu Santo viene a su vida y mora. Si usted cree que Jesucristo vino a la tierra, que Jesucristo murió, dio su vida, resucitó, que es el Hijo de Dios y que está sentado a la diestra del Padre, si usted cree esa verdad y se arrepiente verdaderamente y cambia su mentalidad y cambia su forma de vida y cambia su conducta, usted está apto para entrar al reino de los cielos, porque dice el Señor que cuando uno nace de nuevo, ya está apto para entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es la condición. No hablamos de ninguna religión. Así que Dios le bendiga y espero que esta enseñanza se guarde en su corazón. Gracias por escuchar.